Nos vamos a ir 800 años al pasado. 800 años antes de la conquista. Los musulmanes conquistaron lo que todavía no era España, estos reinos que había en lo que hoy conocemos como España, Castilla, y bueno, todos los reinos que hay por ahí, ¿no? Los musulmanes los conquistaron y entonces los españoles, igual que los nahuas, tuvieron que esconder sus dioses. ¿Por qué? Porque ellos no podían profesar el catolicismo. Y entonces entre ellos, en algún río, un campesino enterró una virgen. En ese tiempo era una virgen con un niño, un niño Dios en una mano y con un cetro en la otra. Y era una virgen pues de piel un poco oscura. Se supone que, o se cree que el tiempo deterioró la imagen y por eso se puso un poco oscura. Total que en 1400 los españoles finalmente logran sacar a los musulmanes. Entonces, en estos años en España, un campesino ya 800 años después encuentra esta figura de la Virgen de María, y como ya el río que estaba ahí ya se había bautizado como Guadalupe, ya los españoles ya no tenían problema con los nombres árabes, ya se habían adaptado a muchos nombres y palabras en árabe. Por ejemplo, Guadalupe, en árabe es Wada al-Luf, río de cantos negros, aunque la Iglesia Católica le ha inventado un significado que dice río de amor y así lo tienen hasta en Wikipedia, ¿no? Wada-al-Luf, ¿no? Río de cantos negros o río de lobos, esto es en árabe, ¿no? Por ejemplo, Guadalajara, Wadi al-Jihara, hasta suena más bonito, ¿no? Río de piedras. Entonces el río se queda con el nombre de Guadalupe y entonces el Papa en aquel tiempo, pues lo considera un milagro que se haya aparecido una virgen. Esto lo aprovecharon todo el tiempo. Y entonces en ese río de Guadalupe se construye una pequeña capilla en honor a la Virgen de Guadalupe, que también se vuelve más famosa con el paso del tiempo. Y cerca de ahí nace un niño que se llamará a lo largo del tiempo, bueno, por toda su vida, Hernán Cortés. Hernán Cortés llega a América, no a México. Él llega a la Española, que hoy en día es Haití y República Dominicana. Hernán Cortés llega profesando la religión católica. En aquel tiempo todos tenían que profesar la religión católica, ¿no? Pero además él trae su virgen, trae el estandarte de la virgen de su pueblo, que es la Virgen de Guadalupe. Y esta virgen, Hernán Cortés no llegó de Europa directamente a México, Tenochtitlan. Hernán Cortés llegó a los 19 años a América. Él llegó muy joven, él era un muchachito. Como como la mayoría de los que llegaron, pues venían obviamente con la esperanza de hacerse de riquezas. Vivió en la Española, que hoy en día es Haití, y luego vive en Cuba, y ya luego se viene a México y trae su estandarte y lo coloca en cada uno de los pueblos por los que va pasando, desde Cozumel, a Tabasco, Veracruz, hasta llegar a México, Tenochtitlan. Y esa misma Virgen de Guadalupe se queda en el recinto sagrado, incluso cuando Hernán Cortés llega con Moctezuma y Hernán Cortés les da hospedaje, Hernán Cortés coloca, sin el permiso de Moctezuma, coloca una especie de altar en el patio y todos los días tenían misa. O sea, los españoles, y de cierta manera obligaban a Moctezuma y a la nobleza que tenían presos, o sea, porque Hernán Cortés no nada más tenía preso a Moctezuma, tenía presos a alrededor de 50 nobles o miembros de la nobleza de Mexica. Era como tener hoy en día
prisioneros al presidente y a todo el Congreso y al Senado, imagínate. Entonces, bueno, ahí celebraban misa y le celebraban misa también a la Virgen de Guadalupe. Total, termina la conquista, llega Fray Juan de Zumárraga, escribe en su diario, pues no hay milagros, qué lástima, se muere. Hasta ahí no pasa nada. Y luego, en 1555, entre 1550 y 1555, el nuevo arzobispo Alonso de Montúfar decide que pues en esta capilla, donde ya construyeron una nueva capilla, pues les va a poner una imagen de una virgen que se parezca un poco a la imagen de los mexicas. Y entonces le pide a un indígena que estaba aprendiendo la forma de pintar de los europeos, y le pide que le pinte esta imagen, que por cierto, en aquel tiempo tenía corona y que hoy no tiene corona. Y el ángel que carga a la Virgen tenía las alas blancas y de repente le salieron alas tricolor, cuando no existía la bandera mexicana, ¿no? Todavía. Pero esto fue muchos años después. Esto ya fue en 1900 que le quitaron la corona y le pintaron las alitas al ángel. Y entonces Fray Juan de Zumárraga, Alonso de Montúfar, pues construye, coloca esta imagen de la Virgen, y hay otro fraile franciscano, dominico, Bustamante, Francisco de Bustamante, el 8 de septiembre de 1556 dio un sermón en la iglesia frente a la audiencia. La audiencia se entiende como el congreso de aquel tiempo, ¿no? Al virrey, frente al virrey, a la audiencia y a pues todos los creyentes, ¿no? Que estaban en esa iglesia. Y él dijo en ese momento que bueno, pues era una virgen diabólica, era una representación del demonio de los mexicas, que cómo estaban, o sea, cómo querían engañar a los mexicas pintándoles una virgen que no existía. En aquel año, en aquel 1556, todavía no se conocía ni aparecía la idea de un Juan Diego, ni nada de esto. O sea, simplemente se colocó la imagen y vamos a venerar esta imagen. Curiosamente, Francisco de Bustamante desapareció días después. Se perdió en la historia y fue lo que yo hice después en esta novela, Enigmas de los Dioses del México Antiguo, una novela pequeña, en la que narro justamente la historia de Fray Francisco de Bustamante, en una forma, digamos, trato de novelar un poco para ver qué pudo haber pasado, y yo en la novela lo pongo en un calabozo, ¿no? Pero la realidad es que cuando yo hice mi investigación, yo no encontré nada sobre Bustamante, e incluso fui a la Basílica de Guadalupe. Estuvimos hablando que fui la novela la terminé de escribir en el 2007, y yo fui a investigar como en el 2005, 2004, y le pregunté a uno de los sacerdotes. Inmediatamente el sacerdote me dijo que sí conocía la historia de Fray Francisco de Bustamante. Obviamente, cualquier sacerdote que esté en la basílica tiene que conocer perfectamente la historia de la Virgen de Guadalupe, o por lo menos la historia que han creado, ¿no? Pero este sacerdote me dijo, yo le pregunté, ¿qué le pasó a Fray Francisco de Bustamante? Y me dijo, se fue a España. O sea, me lo dijo así como de, sí, agarró el primer avión y se fue al día siguiente. Lo que me comprobó que pues en realidad la iglesia no tenía ninguna intención de, o por lo menos religioso, de decirme qué fue lo que pasó con Fray Francisco Bustamante.